La escoliosis. Se trata de una patología mucho más común de lo que podemos pensar, ya que aquí en nuestro consultorio solemos recibir un promedio de 70% de los casos teniendo como trasfondo de las demás patologías enfermedades tales como la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Se trata de un desvío en formato de heces en nuestra columna. Es muy sutil y asintomático. Lo que hace doler de la escoliosis y que prende las alarmas en nuestro cuerpo es cuando ya, debido al previo desvío existente, surgen las hernias de disco o las artrosis, sean ellas en las articulaciones o en la propia columna. La escoliosis se produce debido al acortamiento de fibras musculares que componen la estructura de soporte de la columna. Cada una de nuestras vértebras está adherida o pegada a grupos de músculos y estos músculos son compuestos por fibras que son pequeños hilitos de carne. Existe una enfermedad llamada esclerosis amiotrófica parcial que es muy poco escuchada, muy poco divulgada, pero que existe en un gran volumen en la población actual, principalmente en las generaciones menores a 50 años de edad. Su causa es la mala absorción de oxígeno a nivel de células que componen y forman fibras musculares, de órganos también, pero en nuestro caso lo que nos afecta acá en nuestro ámbito de trabajo es principalmente la parte de fibras musculares. Eso produce una mala sintetización del oxígeno, o sea, mala absorción de oxígeno en estos grupos de células que produce su envejecimiento prematuro, mucho más rápido, 3 a 6 veces más rápido que las demás fibras que las acompañan. Siendo así, como todas nuestras vértebras se adhieren a un lado de la columna y siempre envuelven nuestro cuerpo y van a pegarse de nuevo a la columna, pero en su otro extremo. Siempre más para arriba o más para abajo, nunca encontrándose. Siendo así, como estamos hablando de un grupo de fibras musculares que padecen esa atrofia prematura, esa enfermedad degenerativa en su composición celular, estamos hablando de un segmento de fibras que van a acortarse de forma prematura, envejeciendo más rápido que las demás, produciendo que las vértebras a las cuales están pegadas van a dislocarse de su posición y de su alineación original, acompañando el largor de la estructura de soporte. Porque diferente de lo que la mayoría de las personas piensan, lo que sostiene nuestros huesos son los músculos, los tendones, los ligamentos. Siendo así, si esos grupos musculares, de tendones o de ligamentos están sufriendo un envejecimiento prematuro, o sea, hay algunos hilitos de 3 a 5 grupos de hilitos, fibras musculares dentro de grupos enteros de músculo que están envejeciendo más rápido que los demás. Como ellas se van a cortar debido a que literalmente se achicharan a medida que sufren esa dificultad de permeabilización de oxígeno, esos grupos de músculo completos van a sufrir esa atrofia. Siendo así, producirá curvaturas en formato de S, ya que son dos extremos de un mismo grupo de músculo que está sufriendo una atrofia prematura y encogiéndose. Los formatos de S inicialmente son indoloros y asintomáticos y muy difíciles de diagnosticar, ya que existen dos formatos típicos de escoliosis. La más típica es esta que yo les uso el maniquí acá para mostrarles, que es en formato de un S sutil, difícil de poder ver a simple vista, aunque este formato de un solo S es más fácil de que podamos ver en nuestra propia familia o en nuestro propio medio, personas que la padecen y podamos diagnosticar a simple vista. Pero existe un otro formato de escoliosis, que es la escoliosis compuesta, que viene a formar varios pequeños grupos de desvíos que son debido a la cantidad mayor de fibras comprometidas en mayor cantidad de grupos musculares. Entonces formará pequeños heces mucho más difíciles de diagnosticar. Algunos de los síntomas visuales de la presencia de la escoliosis son, por ejemplo, la diferencia en la altura de los hombros, la boca un poquito más inclinada, un ojito un poquito más inclinado, al pisar se gasta tu calzado un lado más que el otro, tienes diagnóstico ya de hernia de disco, de artrosis, sueles tener dolores en la columna
o dolores de cabeza frecuente, o tienes el pie plano, fascitis plantar u otros problemas en la planta del pie. ¿Sabías que eso todo puede ser derivado de la escoliosis? Ya que estamos hablando de la forma como el peso desciende o esfuerza las extremidades. Siendo así, afecta absolutamente todo nuestro cuerpo e incluso puede producir problemas como la hipertensión y la retención de líquidos. En síntesis, si conoces a alguien que tiene diagnóstico de hernia de disco, si conoces a alguien que padece de artrosis o que le duele la columna o que sufre migrañas frecuentes o que tiene dolores en las rodillas, se cae, se tropieza, se golpea con mucha facilidad con una impresión de que es torpe, lo más probable es que esté padeciendo o la escoliosis, que es el desvío más común en más del 70% de los casos que recibimos aquí, pero también existen otras dos patologías como la cifosis, que es el típico jorobado, que ese se puede ver de forma más eficaz, una persona que tiene la parte de la dorsal de las costillas levantadas atrás, o la parte de la lumbar hundida, que es la lordosis. Esas tres patologías de desvíos en la columna suelen ser asintomáticas, indoloras, hasta que se vuelven un extremo más grande de desvío o que permiten el desplazamiento de discos. Le invito a ver también en nuestra secuencia videos sobre hernia de disco y artrosis para poder conocer cómo se genera a partir de la escoliosis esas otras patologías. La escoliosis puede ser causa de muchas otras patologías, ya que al comprometer el formato de la caja torácica puede comprimir otros órganos e incluso causar problemas hepáticos, estomacales, digestivos de forma general, ya que compromete también la zona del nervio vago. Es algo bastante complejo que inicialmente uno diría, pero no tengo síntomas, solamente tengo un hombro más bajo que el otro, no me duele nada. Recuerda que las peores enfermedades son las degenerativas, porque silenciosamente están ahí dañándote y tú las subestimas, porque fuimos entrenados a entender que el problema de nuestra salud es solo lo que duele. Pero recuerda que las enfermedades más graves, cuando empiezan a doler, es porque ya están en etapa finales. Hay que entender que la escoliosis no tiene edad. Nuestro paciente más joven tratado aquí en el consultorio hasta el momento tenía 28 días de vida. ¿Cómo le diagnosticaron a un bebé tan pequeñito? Se dieron cuenta que la beba se tiraba para atrás, que parece que tenía siempre la sensación de que tenía que estirarse y también tenía una preferencia nata por mantener su cuello para un solo lado, no conseguía girar su cabeza de forma adecuada a los dos lados y si le ponían de un costado, ella siempre como que volteaba ese su lado de preferencia. Entonces ellos me pidieron ayuda, la revisamos y corroboramos que estaba con escoliosis, y eso no es algo que necesitas estudios mayores para ver. Un método de diagnóstico que tenemos aquí en el consultorio que es muy efectivo, tu padre, tu madre pueden venir juntos y van a poder tocar y observar y ustedes mismos se darán cuenta si hay o no el desvío e incluso podrán luego acompañar en el proceso de recuperación y realineación de esa estructura cómo tu hijo o hija va a poder ir recuperándose. El paciente mayor tratado aquí en consultorio tenía 95 años de edad, logró una calidad de vida mucho mayor para esa etapa tan brillante que todos queremos un día llegar, poder volver a barrer su casita, a trabajar en la huerta. Es una alegría que solamente quien convive con una persona que tiene dificultades de locomoción podrá entender lo que es recuperar la movilidad y la capacidad de volver a hacer las cosas que le gustan. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Usando una camilla especial que tenemos aquí, donde el paciente relaja totalmente y en ese proceso, con la técnica adecuada, se podrá visualizar si padece ese desvío o no. La profesional que lo atienda va a ejercer movimientos que generen estiramiento, que van a extender el grupo de músculos donde acusa estar los grupos con defectos musculares
y vamos a estimular ese grupo muscular para que se estire levemente más de lo que estaba pudiendo hoy. O sea, vamos a ir restaurando el largor de las fibras de músculos que deben sostener la columna. A medida que ese músculo recupera su largor, nosotros vamos a realinear las vértebras, realinear los discos que estén desviados, reajustar la distancia entre una articulación u otra, también en la zona de las vértebras de la columna, articulaciones de brazos, hombros, piernas, rodillas, incluido la propia columna. Estar consciente que si padeces ya dolor en la columna o molestias, aunque sea transitorias, debes venir lo antes posible para una evaluación que podamos solucionar lo más cercano a la causa. Recordando que la esclerosis amiotrófica parcial, que es la causa de la escoliosis, no tiene cura. Lo que nosotros podemos hacer aquí es readquirir el largor ya perdido de esa fibra muscular, realinear lo que ya esté desviado, sea disco, sea articulación, sea la posición entre un hueso y otro, y trabajar la estructura de soporte para que esto se ajuste y se mantenga, principalmente en el post-tratamiento, porque lo que adquieres acá de bienestar lo mantienes. En eso consiste el proceso de rehabilitación osteoarticular que ofrecemos aquí en Consultorio SNS.